acerca de intercambiadores de calor. En este caso, este artículo se encuentra en la plataforma ScienceDirect. Eh, Se buscó en Scopus y otras plataformas con las que cuentan las bases de datos de la universidad, pero el artículo que más me llamó la atención fue este, que es el diseño de un intercambiador de calor para un generador termoeléctrico aplicado a un carro de pasajeros. Bien, entonces acá lo que se hace es diseñar y optimizar ese intercambiador de calor para saber si está funcionando o cómo se está en la optimización, se plantea con aletas y sin aletas. Listo, entonces mi compañero Santiago a continuación hablará o nos dará una introducción breve al tema. Buenas noches. En la introducción voy a explicar un poco, en resumen, todo lo que aborda pues, el documento que encontramos. El estudio aborda el aprovechamiento del calor residual en los gases de escape de automóviles de pasajeros o buses, mediante el uso de sistemas generadores termoeléctricos automotrices o también conocidos como ATEC. Estos sistemas tienen ventajas como la ausencia de partes móviles, bajo mantenimiento y cero emisiones. Sin embargo, uno de los principales desafíos es su baja eficiencia de conversión, que usualmente no supera el 4%. Por eso, este artículo se centra en optimizar el diseño del intercambiador de calor, que es un componente clave del sistema ATEC. Ya podemos avanzar. Listo. Entonces, el objetivo de estudio de este artículo de investigación es desarrollar el modelo numérico fluido termoeléctrico. Es un modelo multifísico, el cual va a permitir analizar de una manera más real todo el sistema. Una vez se tiene desarrollado, se tiene ya el modelo planteado y solucionado, se procede a optimizar el diseño del intercambiador para el automóvil. Entonces, para esto se hacen simulaciones por elementos finitos y se comienzan a variar parámetros dependiendo de qué eficiencia y qué potencia nosotros queremos de salida. Además, pues también es necesario hacer la comparación del intercambiador con aletas y sin aletas. ¿Por qué? Porque las aletas nos van a permitir una mayor transferencia de calor, pero nos pueden afectar en otros aspectos. Entonces, la idea es optimizar todo de manera que nos pueda hacer claro qué es mejor utilizar, si utilizar aletas o no utilizar aletas y qué tamaño de intercambiador se debe utilizar. Eh, Se puede ver entonces también acá en el diagrama las columnas, que serían el largo, los anchos de los intercambiadores. Y pues este sistema debería estar instalado entre el mofle y el catalizador. El mofle pues es el silenciador o el tarro que disminuye el sonido hacia la salida del escape. El catalizador lo que hace es retener los gases contaminantes que salen del motor. A continuación vamos a revisar cuál fue la metodología que escogieron pues, los autores para dar como pues, llevar a cabo toda la investigación. Para ello los autores desarrollan un modelo numérico multifísico que simula de forma simultánea varios fenómenos al tiempo. Lo primero es que ellos usaron el software Console, que es muy parecido a Landsys, por decirlo de alguna manera, que se puede conectar con varios módulos en la misma interfaz y eso permite pues, una mayor precisión y una mayor robustez a la hora de simular estos sistemas un poco más complejos y más específicos. Ellos usaron entonces un módulo para estudio de flujo de fluidos como CFD. Además también usaron otro módulo para analizar la transferencia de calor sobre las superficies de todo el sistema. Y también usaron otro módulo para simular las condiciones reales de ganancia energética y la generación eléctrica entre los componentes del sistema. Este modelo fue validado con datos experimentales y alcanzó un error menor al 3%, lo cual demuestra su confiabilidad. El sistema ATEC analizado, como lo decía Juan Pablo, se encuentra entre el catalizador y el silenciador del escape del vehículo. También pues, se evaluaron dos tipos de intercambiadores de calor, uno con aletas o sin aletas. Se variaron algunos parámetros como lo fue la altura, el número de filas y el número de columnas dentro de la metodología que escogieron los autores. Ya podemos seguir. Bien, entonces ahora vamos a hablar del diseño del sistema ATEC. Este sistema, como ya mencioné, va a estar ubicado entre el catalizador y el silenciador. Es un intercambiador tipo placa, que se va a hablar con y sin aletas. El intercambiador tipo placa porque es como el más sencillo para poder hacer este tipo de aplicaciones, porque hay diferentes tipos de intercambiadores de calor. Sin embargo, para los métodos prácticos que requería esta investigación no eran los más óptimos. Se utilizan los módulos termoeléctricos, que serían los TEM. Esos módulos termoeléctricos son los que permiten hacer la transformación de la energía térmica en eléctrica. Se eligen unos módulos, o un módulo, que ya ha tenido aplicaciones en otras aplicaciones, bueno, en otros aspectos. Eh, y los parámetros, digamos, es decir, las alturas que se van a manejar, los anchos y los largos de los intercambiadores, que dependen también de estos módulos termoeléctricos, van a variar entre las medidas que nosotros vamos a sacar. Entonces, para el ancho se deja entre 5 y 30 milímetros. Para el alto, para el ancho se utiliza entre 1 y 6 columnas, y para el largo entre 1 y 6 también. Bueno, antes La de aplicación, la validación del modelo, para la validación del modelo, los autores pues primero realizan las simulaciones, posteriormente vamos a analizar los resultados y las gráficas que obtuvieron con las simulaciones a través del software Console. Y ellos validaron primero pues, los datos experimentales con unos datos previos, obtuvieron un error promedio del voltaje de 1,42% y de potencia de 2,81%. Entonces, después de eso, pues pudieron concluir que era un modelo con alta precisión y podían proseguir a generar, digamos que, análisis más detallados. Vamos a avanzar. entonces, para la expresión de temperatura se notó que con aletas hay una mayor referencia de calor, y es claro, pues, por el aumento de área. La diferencia de temperatura en los módulos con aletas era hasta de 160 Kelvin. Sin embargo, la diferencia en intercambiados sin aletas, con el TEM, en módulos sin aletas, era de 102 Kelvin. Es decir, ahí estamos apreciando que con aletas tenemos una transferencia de calor mucho mayor, porque la temperatura está variando más con los mismos parámetros de entrada que se tienen. Y pues claramente entre una mayor diferencia de temperatura vamos a tener una mayor generación eléctrica. Sin embargo, esto no es, o esto tiene unos límites. Dependiendo también de la configuración del intercambiador de calor, se van a producir otros problemas. Entonces también se hace necesario optimizar el sistema para lograr obtener la mayor eficiencia, es decir, que se tenga mayor voltaje con las menores pérdidas de potencia. Ahora vamos a analizar un poco la distribución de la presión. Vamos a analizar que con aletas, los autores analizaron que con aletas la presión es mucho mayor, 2333 pascales, y se mantiene, digamos, que conserva un poco más esa presión inicial. En cambio, que sin aletas, como no hay superficies que generan, digamos, que esa contención, disminuye a 140 pascales la distribución de la presión dentro del sistema. Entonces, los autores también proponen que se debe balancear la eficiencia térmica versus la presión.
que lo vamos a ver más adelante en las gráficas que son el resultado pues, de las simulaciones de los autores. Listo, entonces a continuación tenemos las gráficas de la distribución de temperatura, que en este caso vamos a ver como la carga de la resistencia y la presión. Bueno, con base en estas temperaturas y presiones, nosotros podemos ver la carga de la resistencia y las salidas de voltaje y de potencia. Entonces, vemos que tenemos las predicciones, es decir, los modelos matemáticos y tenemos los datos experimentales. Acá es donde podemos observar que tenemos un porcentaje de error muy bajo, de un 2 y de un 1%, alrededor de esos porcentajes, lo cual quiere decir que los modelos, como me compañero anteriormente, son de muy buena precisión. Eh, Podemos ver entonces que con el aumento de la carga de la resistencia, eh, la presión de salida va a variar, digamos, va a tener un pico alrededor de 4 ohmios. Y la, el voltaje sí tiene una tendencia más bien a seguir subiendo. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la salida eléctrica. Dentro del módulo de análisis del software, ellos analizan que el voltaje con aletas obtuvieron hasta un 4,04 voltios con aletas. Eso genera, digamos que, demasiada carga para los módulos. También obtuvieron que el voltaje crece en dirección del flujo de escape. O sea, entre más cerca estuviera el fluido entrando al escape, pues va a tener mucho menos, van a tener en ese módulo precisamente mucho menos voltaje, porque pues, ya ha tenido pérdidas a través del sistema. También encontraron que hay una importancia de uniformidad del voltaje cuando la conexión es en serie. Que es, digamos que de esa manera fue que ellos conectaron cada módulo del intercambiador de calor como una de las variables para optimizar el sistema. Listo, entonces ahora vamos a hablar de la optimización de los parámetros. Entonces digamos que se tienen diferentes criterios. El primero es maximizar la potencia neta y la eficiencia neta que brinda el generador termoeléctrico vehicular. La segunda es minimizar el volumen del sistema, es decir, no podemos tampoco tener tamaños muy grandes del intercambiador y el módulo, porque esto pues, es un artefacto que va a ser implementado en carros o vehículos de pasajeros, es decir, el espacio es muy reducido. También lo mejor es minimizar la cantidad de módulos termoeléctricos. ¿Por qué? Porque, como decía mi compañero, al estar conectados en serie, estos módulos termoeléctricos sufren cuando la potencia es muy alta. Es decir, si yo elevo mucho la temperatura, al tener tantos módulos conectados en serie, se me va a presentar un problema, lo que va a hacer que finalmente esté desperdiciando mucha energía. Entonces, para mitigar esto, yo debería buscar, o ellos deberían buscar obtener la mínima cantidad de conexiones en serie y que tengan la mayor cantidad de potencia de salida. Y pues la idea es que también haya una uniformidad de voltaje, que va a ser afectada por lo que acabo de mencionar, por el tema de la cantidad de módulos y, y que la eficiencia del intercambiador. Eh, Eh, Acá en esta parte o se pueden apreciar diferentes gráficas. En una gráfica, por lo que nosotros tenemos por acá abajo, es como el esquema de por dónde está pasando, o el esquema del sistema como tal. Acá en esta parte inferior, donde vemos que está pintado como gris, es el espacio por donde pasa el gas de escape. En la parte inferior, pues hay plano de simetría. En la parte superior es donde aparece como otro intercambiador, bueno, no es otro intercambiador, es un módulo de refrigeración. Ese módulo de refrigeración lo que permite es que tengamos un lado caliente, un lado frío para generar esa diferencia potencial y también preservar el estado del equipo. Entonces, acá en el refrigerante, lo que se va a manejar es agua, es lo que manejan en el artículo de investigación. Acá en la mitad es donde tenemos los módulos, es decir, ahí es donde se va a generar la potencia. Esta parte, la potencia o la energía eléctrica, esta parte que vemos acá a la derecha son las aletas. Sí, esas líneas que se están viendo ahí son las aletas. Entonces, cuando se instalan las aletas, al tener más área, pues por convección, nosotros sabemos que hay mayor contacto del fluido circundante, es decir, eso nos permite tener una mayor temperatura o una mayor transferencia de calor hacia las aletas o desde las aletas. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es absorber el calor hacia las aletas, de parte del fluido, que en este caso son los gases de escape. Por eso, aquí en la parte superior, nosotros estamos viendo el intercambiador con aletas. Vemos que las aletas están amarillas, es decir, tienen una temperatura elevada, alrededor de 450 Kelvin. Y acá en la parte inferior que tenemos ausencia de aletas, entonces vemos que la temperatura es mucho menor, baja 400 grados, 400 grados, 150 grados o incluso más. Vemos esta parte roja que representa los gases de escape y vemos la parte azul que nos está mostrando que la temperatura está muy baja. Eso también nos quiere mostrar es que la tasa de transferencia de calor de los gases de escape hacia el intercambiador es más alta cuando tenemos aletas. Ahora Listo. vamos a revisar los resultados óptimos de las diferentes disposiciones que hicieron pues, para analizar los resultados. Los autores analizaron dos tipos de disposición. Una fue con dos módulos de espesor por un ancho de 30 milímetros y con 5 módulos en serie. Con esto obtuvieron 35,49 watts y una eficiencia de 1,89%. En cambio, que sin aletas obtuvieron 1,51%. Con aletas mejoraba la potencia neta más o menos un 164,48%. Listo. En estas gráficas también se puede ver eh, la distribución de las presiones y de los voltajes. Entonces, podemos mirar en esta parte la diferencia de presión cuando nosotros tenemos aletas, que es lo que ya había mencionado Santiago anteriormente. Se tiene con aletas un diferencial de presión mucho más alto, con 2300 pascales. Cuando no tenemos aletas, entonces esa presión es mucho más baja. Y pues en el gráfico se puede apreciar dónde es que se tiene la presión más alta, que sería la parte donde está marcada con rojo. Lo mismo para el voltaje en los sistemas conectados en serie. Entonces ahí se puede mirar los módulos, o si los módulos conectados en serie, se puede mirar entonces con la cantidad de módulos cómo está la variación de los voltajes. Esto con aletas en la parte superior y sin aletas es en la parte inferior. También estamos viendo que los voltajes son más altos, es decir, estamos obteniendo voltajes mejores cuando utilizamos aletas. Listo. Entonces ahora se va a hablar de la parte final de los resultados que se obtuvieron de eficiencias y potencias. Estos estudios o estos resultados se hicieron comparando el número de columnas que se aplicaron a cada uno de los equipos analizados.
Entonces, con una columna podemos ver que el poder de salida o la potencia de salida es más baja eh, dependiendo de la altura. O sea, con respecto a las otras, con la altura, la gris, que sería una columna, tiene una potencia más baja hasta alrededor de 20 milímetros. Cuando se pasan los 20 milímetros, la que va a quedar más baja ahora es la que tiene 6 columnas. Esto nos está mostrando que no necesariamente el aumentar el tamaño del intercambiador nos va a mejorar los resultados obtenidos. Y eso ellos lo hacen o lo aclaran ahí en el artículo, porque cuando ya uno, o sea, mirar las gráficas por individual es más difícil darse cuenta. Sin embargo, ellos hacen una comparación de todas las gráficas para finalmente obtener unos resultados óptimos, seleccionando a partir de estos gráficos. También se importa mucho la eficiencia. Entonces, se puede mirar la eficiencia de conversión y la eficiencia neta. Entonces, ahí vemos que la eficiencia más alta la tiene ahora el equipo con una sola columna. Y la eficiencia más baja la tiene el que tiene 6 columnas. Y para la neta, entonces ya vemos que el mejor con la mayor altura, es decir, con 30 milímetros, la mejor eficiencia se obtiene con 2 columnas. Esto es así como un análisis muy por encima. En el artículo sí se hace el análisis adecuado y ellos explican por qué finalmente se obtienen o por qué finalmente dejan los resultados. Pues ahora se va a hacer una comparación igual. Para la comparación global, ya es como una conclusión que los autores comienzan como a introducir, dado que ya es con base a los resultados obtenidos. Ellos obtienen una potencia neta de 22,93 watts del sistema y una potencia neta de 8,67 watts cuando no hay aletas. Entonces, más o menos, pues es casi 3 veces la diferencia entre tener aletas o no tener aletas. También la eficiencia, pues habíamos hablado anteriormente, la de la eficiencia neta pues, con aletas es de 1,22% versus una de 0,79% sin aletas. Ya como resultados claves obtenidos y como conclusiones de todo el estudio de investigación que hicieron los autores, muestran que el uso de aletas mejora notablemente la transferencia de calor al aumentar el área de contacto, lo que a su vez incrementa la diferencia de temperatura en los módulos termoeléctricos, evaluando la potencia generada. El diseño óptimo, más óptimo que pudieron encontrar los autores, alcanzó 35,5 watts de potencia generada, una eficiencia de 1,89% y una eficiencia de conversión y una eficiencia neta, como decíamos, de 1,22%. Mientras que sin aletas no logró tan buenos resultados, por lo que comentábamos anteriormente, hay poco área de contacto y eso dificulta mantener como la transferencia de calor. En conclusión, el artículo demuestra que una optimización cuidadosa del diseño del intercambiador